Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Banda y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el manejo de litiasis renal. Para empezar, debemos indicar cuál es la epidemiología de la litiasis en general y tenemos que decir que la prevalencia es del 12% en hombres y de 6% en las mujeres. Esto se debe a que en la actualidad los trabajos y las ocupaciones son compartidas tanto en el hombre como en la mujer. La incidencia actualmente del hombre se da entre los 40 a 60 años de edad y se presentan 3 casos por 1000 habitantes por año, mientras tanto que en las mujeres la incidencia mayor es entre los 20 y 30 años y los casos son de 2.5 por 1000 habitantes por año. La recurrencia de estos cálculos luego del primer episodio en 5 años es de aproximadamente el 30 a 40%. Pero esta presentación de recurrencias se puede prevenir y la prevención puede llegar a reducir hasta en el 50% de los casos. En lo que se refiere a la litiasis renal, esta se presenta entre el 1 al 15% en frecuencia de lo que es la litiasis en todo el sistema urinario. Y esto va a depender obviamente de la edad, del sexo, de la etnia y de la localización geográfica. Es así que los pacientes caucásicos tienen mayor prevalencia de producir cálculos que los afroamericanos, mientras que la localización geográfica, los pacientes que se encuentran en sectores de mayor temperatura de climas cálidos presentan cálculos con mayor frecuencia. Dentro de esto también debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de cálculos que existen. Dentro de estos tenemos el oxalato de calcio y fosfato de amonio en el 82% de los casos, el de ácido úrico el 7%, fosfato de amonio magnesiano 7%, cistina del 1 al 3%, y otros como las antinas o medicamentos, sobre todo los antirretrovirales, en donde se presenta en el 1%. Todos estos cálculos tienen diferente composición, como ya le hemos dicho, y por ende sus características radiológicas son diferentes. Los cálculos radioopacos tenemos el oxalato de calcio dihidratado, el oxalato de calcio monohidratado y el fosfato de calcio. Mientras que los moderadamente radioopacos está el fosfato de amonio magnesiano, el de apatita y el de cistina. Mientras que los radiotransparentes tenemos el de ácido úrico, urato de amonio, santinas, el 2.8 hidroxiadenina y drogas que van a desencadenar en la formación de los litos. Obviamente vamos a indicar lo que es la fisiopatología, cómo se producen estos cálculos y vamos a ser muy concretos en esto. Primeramente va a haber una alteración metabólica, la misma que puede ser congénita o adquirida, así como por ejemplo casos de cistinuria, acidosis tubular, hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico que está relacionado con el perímetro abdominal, la inmovilización, pacientes que pasan mucho tiempo encamados por diferentes circunstancias, la cirugía bariátrica, que en estos procedimientos lo que va a ocurrir es que va a haber una mayor absorción de calcio. Pueden ser también un síndrome de mala absorción, también es ocupacional, ambiental y dietético. Esta alteración metabólica va a afectar a lo que es el pH urinario y por ende a producir una supersaturación de diferentes oligoelementos como son el calcio, el oxalato, el fosfato, el ácido úrico, amonio, magnesio, cistina y algunas drogas como ya lo indicamos. Esto va a provocar que se formen cristales y estos cristales se van a adherir en diferentes sitios y en diferentes partes de la estructura del sistema urinario, como son los túbulos, las papilas y también donde puede haber éstasis urinario. De igual manera, si es que existe un cuerpo extraño en el sistema urinario, se van a pegar ante este, se van a adherir y van a formar el cálculo. Y esta adherencia de cristales, como dije, van a terminar en la formación del hito.
Vamos a hablar de lo que son los consensos y las recomendaciones basadas en evidencia. Para empezar, debemos indicar el diagnóstico por imagen. El diagnóstico por imagen, todo paciente que presente fiebre, que sea monorreno y en el que nosotros tengamos una duda diagnóstica, va a ser fundamental que se pidan estudios de imagen como radiografías, ecografías, urograma excretor, tomografía computarizada. Es así que la radiografía de abdomen nos va a ayudar a diferenciar las características del cálculo. Algo muy importante, la tomografía axial computarizada helicoidal simple nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico que nosotros pensamos y también, dependiendo el procedimiento o para planificar el tratamiento que necesitamos hacer, se considera que se debe pedir una tomografía axial computarizada contrastada. En lo que se refiere a los exámenes de laboratorio, es fundamental y es básico tener un hemo y un urocultivo. Solicitar creatinina, ácido úrico, calcio iónico. En pacientes que pueden presentar náusea o vómito, es importante realizar sodio, potasio. Una biometría hemática para ver si es que la paciente o el paciente no está en un proceso infeccioso por su leucocitosis, y debemos recordar que dentro de los estudios de laboratorio, en la parte final de un tratamiento, tenemos que realizar un estudio del cálculo. Cuando es por primera ocasión es fundamental realizarlo, y este debe realizarse mediante una cristalografía o una espectroscopía. El análisis químico ya es muy obsoleto y no se utiliza. Dentro de esto existe el manejo de la sepsis de los pacientes por obstrucción desencadenada por el hito o por el cálculo. Y en todos estos casos el paciente debe realizarse un drenaje percutáneo o una colocación de catéter ureteral cuando existe un proceso obstructivo más infección. No se debe solucionar el cálculo en ese instante, sino lo ideal es producir un drenaje, como dijimos, que puede ser por una nefrostomía o por la colocación de un catéter doble J. Una vez resuelto el aspecto de infección, la sepsis del paciente, se realizará el tratamiento definitivo del mismo. Durante este procedimiento se debe tomar una muestra para realizar un urocultivo y antibiograma, y posterior al drenaje empezar en forma empírica con el tratamiento antibiótico. Posteriormente al tercero o cuarto día deberemos revisar el urocultivo que tomamos de este paciente para poder especificar cuál es el antibiótico indicado exclusivo para el paciente. Dentro de las alternativas terapéuticas en el tratamiento de cálculos urinarios, existen 5 procedimientos, dentro de los cuales tenemos ureteroscopia, nefrolitotomía percutánea, litotricia extracorpórea, cirugía laparoscópica, y le he puesto separado la cirugía abierta que ya hablaremos a continuación. Es importante conocer que ninguna cirugía está libre de riesgos, pero entender las posibles complicaciones puede ayudar a tomar una mejor decisión. Vamos a empezar con lo que es la litotricia extracorpórea. La tasa de éxito de este procedimiento es del 90%, y esto depende fundamentalmente del performance de los diferentes litotriptores. Estos litotriptores en general pueden ser de diferente tipo, pero los resultados son los mismos en cada uno de ellos. Va a depender también del tamaño, de la localización y la composición del cálculo. Es fundamental conocer también el biotipo del paciente para tener un buen resultado del mismo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este procedimiento? Son trastornos de coagulación, una infección urinaria no tratada, motivo por el cual previo al tratamiento deberá recibir antibióticos por un lapso de 4 a 5 días, un aneurisma arterial que esté cerca del hito a tratar, debido a que
Por la proximidad del mismo puede llegar a romperse este aneurisma. Malformaciones óseas importantes como alteraciones en columna que no permiten que el paciente esté en la posición adecuada en la mesa de tratamiento, una obesidad severa y obviamente el embarazo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la litotricia extracorpórea? Es el tamaño del cálculo principalmente. En los que tienen 2 centímetros o menos, el resultado ideal se da entre el 66 y el 99% de los casos. Mientras que cálculos mayores de 2 centímetros, los resultados de éxito se dan únicamente entre el 45 y el 60% de los mismos. Es importante dejar un doble J, ya que este va a reducir el riesgo de cólico y por un proceso obstructivo. El doble J antes de la litotricia extracorpórea está indicado, pero en ciertos casos, como por ejemplo cuando la masa litiásica tiene más de 2 centímetros de diámetro. ¿Qué hacer en un cálculo de cáliz inferior? El 35% de los cálculos de cáliz inferior que han recibido litotricia extracorpórea no tienen una buena eliminación. Y esto va a depender obviamente del tamaño y de la geometría del cáliz, ya que mientras más agudo es el ángulo entre el cáliz y el uréter, va a haber una menor probabilidad de disgregación o de eliminación del cálculo de este sector. Es así que los cálculos mayores de 2 centímetros de diámetro, el procedimiento va a ser una nefrolitotomía percutánea. Mientras tanto que en los que tienen menos de 2 centímetros, una de las primeras indicaciones es la litotricia extracorpórea, a pesar de que la eliminación del lito a este nivel va a ser menor. Pero en la actualidad tenemos ya otros procedimientos, como por ejemplo la ureteroscopia flexible, que lo analizaremos más adelante. Una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta es la carga litiásica. Y obviamente el diámetro está dado en 2 centímetros, en donde es el límite para el uso de la litotricia extracorpórea. Como dijimos, la primera opción en cálculos menores de 2 centímetros va a ser la litotricia extracorpórea, mientras que en los mayores de 2 centímetros la nefrolitotomía percutánea. Pero en cargas litiásicas muy grandes, mayor de 4 por 3 centímetros, la nefrolitotomía percutánea realizada inicialmente y posteriormente una litotricia extracorpórea, vamos a tener una respuesta adecuada que va entre el 71 al 96% de los casos. Hay que tomar en cuenta que en pacientes monorrenos la primera decisión va a ser utilizar la litotricia extracorpórea. ¿Qué podemos decir de lo que es la composición y dureza de los mismos? Es importante conocer, ya que de esto dependerá la velocidad de disgregación del cálculo. Los cálculos de ácido úrico y oxalato de calcio dihidratado se van a solucionar en un 38 o un 81%, mientras que los de oxalato cálcico monohidratado y de cistina únicamente entre el 60 y 63%. Algo muy importante si nosotros sospechamos o tenemos el antecedente que los cálculos son de cistina y son menos de 15 milímetros, 1.5 centímetros, la tasa de ausencia va a ser únicamente del 71%, mientras que los cálculos mayores de 2 centímetros, la tasa de ausencia de los cálculos de cistina únicamente va a ser del 40%. Por lo tanto, no se debe realizar la litotricia extracorpórea como monoterapia en los mayores de 15 milímetros o 1.5 centímetros. El 76% de los litos de cistina que nosotros encontramos en los riñones van a tener, estadísticamente se ha comprobado, más de 2.5 centímetros de diámetro.
Es por eso que se sugiere y se recomienda que primero deberá realizarse una nefrolitotomía percutánea y posterior una litotripsia extracorpórea para poder tener mejores resultados en la resolución de cálculos de cistina. Y muy importante conocer que densidades mayores de 1000 unidades Hounsfield van a dar menores resultados de éxito. Es así que en estudios ya se han descrito que entre 500 unidades Hounsfield, cerca del 100% de los procedimientos van a tener éxito. Entre 500 unidades y 1000 unidades Hounsfield, únicamente el 85.7%, pero sigue siendo un buen resultado. Pero en los cálculos que tienen más de 1000 unidades Hounsfield, únicamente el 54% van a tener éxito. De otra manera, el biotipo del paciente es importante, ya que este puede presentar anomalías anatómicas que van a influir en la litotripsia extracorpórea, como por ejemplo un riñón en herradura, un riñón ectópico, en donde un solo procedimiento no va a ser únicamente necesario, sino van a necesitar procedimientos complementarios. Es así que los pacientes con un índice de masa corporal muy elevada van a tener una menos desintegración de los cálculos. Otra manera de darnos cuenta y que nos ayuda es que la menor identificación de un cálculo en una radiografía o en una ecografía también es otra causa de disminución del resultado deseado. Algo muy importante es la distancia piel-cálculo, que si esta distancia, al ser medida en la tomografía, es mayor de 10 centímetros, el resultado no va a ser el que deseamos. ¿Cuáles son las recomendaciones para un buen resultado de la litotripsia extracorpórea? Siempre deberemos tener en la sala de operaciones un control fluoroscópico o ecográfico. Los defectos de acoplación que se pueden dar pueden llegar a dar una falla del 20 al 40% en el resultado final. El paciente deberá estar controlado obviamente por el anestesiólogo, administrarse un analgésico, el mismo que va a disminuir la respiración y por tanto el movimiento en este tipo de pacientes. La frecuencia de las ondas de choque deben ser de 1 Hz. Y siempre se debe empezar este tratamiento con energía baja y según como se vaya progresando el mismo, debemos ir aumentando de potencia el litotriptor. ¿Qué hacer con los litos infecciosos o con una bacteriuria que encontremos en el paciente? Un tratamiento previo con antibiótico 4 días antes del tratamiento. Cuando realizamos un segundo tratamiento de litotripsia extracorpórea debemos limitar la onda de choque y la potencia de igual manera, ya que si no fuera este el caso vamos a producir un daño mayor en el tejido renal. Los intervalos a nivel de litotripsia extracorpórea a nivel de los riñones debe ser más prolongado en relación con una litotripsia extracorpórea realizada a nivel del uréter superior. Y obviamente, mientras mayor experiencia se tenga, mejores van a ser los resultados, es decir, son resultados operador dependientes. ¿Cuál es el perfil para una adecuada litotripsia extracorpórea? Pacientes no obesos, que su índice de masa corporal sea menor de 30 o menor de 120 kilos. Los cálculos piélicos o de cáliz superior o medio, que sean de 2 centímetros de diámetro, cálculos menores de 1000 unidades Hounsfield de densidad y la distancia piel cálculo que sea menor de 10 centímetros. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en cálculos mayores de 2 centímetros? Dolor, hidronefrosis, porque pueden producirse un proceso obstructivo por una calle litiásica, fiebre que puede desencadenar aún en la sepsis. Las complicaciones durante el procedimiento y después del mismo, tenemos la hematuria en un 90-100% de los casos, pero
Esta complicación va a ceder progresivamente y paulatinamente con la administración de líquidos. Fragmentos impactados en uréter con una obstrucción que puede llegar hasta el 30%. Una sepsis que puede ser del 3% y que en ocasiones hemos visto hasta la muerte del paciente. Hematoma subcapsular que puede llegar a un 30% y lesiones de órganos vecinos como complicaciones cardíacas se van a presentar en menos del 1%. A continuación vamos a hablar de lo que es la nefrolitotomía percutánea. Este procedimiento sirve principalmente para los cálculos mayores de 2 centímetros y para poder realizar este procedimiento debemos realizar algunos estudios de imagen. Dentro de estos una radiografía, un urograma, una urotomografía para poder planificar el acceso al mismo. Es importante describir que se puede utilizar el urograma y que fue lo que se utilizaba anteriormente y se ha visto que con el uso de la tomografía axial este resultado es igual y hasta mejor que con el urograma excretor. El procedimiento se lo puede realizar en decúbito prono y supino. Actualmente el decúbito supino nos da una mejor ayuda porque tanto el paciente va a estar controlado adecuadamente por el anestesiólogo, así como nosotros podemos colocar con mayor facilidad un catéter doble J o realizar un procedimiento al mismo tiempo para solucionar el cálculo. El acceso por lo general debe realizarse a nivel del cáliz dorsal del polo inferior, pero en ocasiones podemos utilizar una punción subcostal o supracostal para poder llegar al polo superior. Anteriormente teníamos nefroscopios que llegaban de diámetro 24-30 fr, pero en la actualidad estos han ido disminuyendo y ahora tenemos los equipos que se llaman mini PERC, que son entre 12 a 20 fr. El polo inferior, para el tratamiento del polo inferior de un cálculo a este nivel se puede realizar la litotricia extracorpórea, la nefrolitotomía percutánea o la ureteroscopía flexible, pero obviamente los resultados de un riñón libre de cálculos se ve mejor en nefrolitotomía percutánea como ureteroscopía flexible. En los casos no complicados se puede hasta no dejar una nefrostomía o un catéter doble J. ¿Cuáles son las contraindicaciones de este procedimiento? Inicialmente que sean de tipo anestésico. Segundo, una infección de vías urinarias no tratadas, una sobreposición intestinal atípica y para evitar esto siempre va a ser necesario pedir una ecografía o una tomografía ya que puede estar el vaso, el hígado, el pulmón por delante de la zona de punción y es para evitar esto. De igual manera, tumores en el área de acceso o un potencial tumor en el maligno en el riñón y el embarazo. Las complicaciones van a depender mucho de las características anatómicas del paciente, de las lesiones de órganos adyacentes, de la sepsis, del síndrome de reabsorción. Estos dos últimos se presentan sobre todo por una alteración en la técnica en donde utilizamos equipos que no son de flujo continuo. Por lo tanto, aumenta la presión intrarrenal y esto va a producir el problema de sepsis y también la hemorragia. En cuanto a la ureteroscopia flexible, debemos decir que se utiliza para cálculos de polo inferior de hasta 2 centímetros. Debemos tener todo el equipo adecuado en la sala de operaciones como una fluoroscopía, el equipo de láser, guías, catéteres doble J. Estos pacientes deben recibir un antibiótico previo para tratar de tener una orina estéril y de igual manera no extracción de los fragmentos sin una visión directa de los mismos. ¿Cuáles son las indicaciones de poner una endoprótesis? Tenemos lesiones ureterales, estenosis de uréter, un riñón único, pacientes con insuficiencia renal y una carga litiásica residual importante.
En cálculos menores de 1.5 centímetros, el éxito va a ir entre un 50 a un 80% de estos casos. También este procedimiento se los utiliza para cálculos que sean resistentes al tratamiento de litotricia extracorpórea y es la primera línea de resolución de cálculos del polo inferior menores a 1.5 centímetros. La nefrolitotomía percutánea más la ureteroscopía flexible es un método adecuado actualmente en este orden. Se puede utilizar en pacientes con obesidad mórbida con un buen éxito, en pacientes embarazadas, pero en casos seleccionados y también en litiasis renal bilateral. La cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica debería ser la alternativa previa a la cirugía abierta, ya que este procedimiento está quedando en desuso. Lo hablaremos más adelante. Debe ser considerado siempre antes de la cirugía abierta, como lo dije, y se utiliza sobre todo en cálculos de uréter proximal, en donde la tasa libre de cálculos es la ideal. La cirugía abierta en la actualidad es únicamente entre el 1 al 5.4%. Y estos procedimientos se les realiza sobre todo en pacientes que tienen una carga litiásica muy compleja y grande, en donde ha fracasado la litotricia extracorpórea, la nefrolitotomía percutánea o la ureteroscopia flexible. También se realizan en pacientes que tienen anomalías anatómicas intrarrenales importantes, en obesidad mórbida, deformidades óseas y en enfermedades concomitantes, así como también en pacientes en donde tienen un polo inferior no funcionante y estamos pensando en hacer una nefrectomía parcial, pero también la cirugía laparoscópica puede ser el tratamiento. En un riñón funcionante, no funcionante, en donde pensamos en realizar una nefrectomía. En un riñón ectópico, en cálculos vesicales grandes, y es muy importante conocer que la ausencia de litiasis depende siempre de la experiencia del cirujano. Finalmente tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente y vamos a decir que los cálculos de pelvis renal, cáliz medio inferior, ¿cuáles son sus recomendaciones? En cálculos mayores de 2 centímetros, la primera recomendación es endurología. Puede ser esta nefrolitotomía percutánea o ureteroscopia flexible. En los cálculos de 1 a 2 centímetros de diámetro, la litotricia extracorpórea o endurología, cualquiera de los procedimientos anteriormente manifestados. En cálculos menores de 1 centímetro, la litotricia extracorpórea es lo indicado. Para cálculos del cáliz inferior, en los mayores de 2 centímetros, la primera recomendación es endurología. Entre cálculos de 1 a 2 centímetros, si tenemos factores favorables para la litotricia extracorpórea, si es sí, litotricia extracorpórea o endurología. Si no tenemos, endurología y litotricia extracorpórea después. Y en los cálculos menores de 1 centímetro, la litotricia extracorpórea es la indicación primordial. Nunca debemos olvidarnos que la nefrolitotomía percutánea y la ureteroscopia flexible es la terapéutica más eficaz para los cálculos de polo inferior, ya que la tasa de eliminación por litotricia extracorpórea es muy baja. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Urología y al Programa de Educación Médica Continua.